Ok, buenos días. Yo soy Hernando Hoyos. Soy un artista plástico que ha dedicado su vida a lo que ustedes están viendo. Esta casa es un laboratorio de artes plásticas en la cual investigamos todo el tiempo en el sitio y ponemos en práctica nuestros sueños y nuestros anhelos en la obra, que es la casa. Todo lo que han visto son experimentos en los cuales hemos aprendido pues todas las técnicas y toda la parte funcional del arte para aplicarlo a la arquitectura y a diferentes temas. Como les decía en la entrada, me he dedicado la vida entera a esto. Es un laboratorio y aquí están todos los experimentos. Yo empecé hace 38 años, después de haber estudiado en varios sitios del mundo pintura, escultura, cerámica, y empecé a experimentar y a construir un lenguaje propio de expresión. Y unos años después se me unió mi actual esposa a ese entusiasmo, y ella empezó siendo mi ayudante en los temas de mosaicos. Los mosaicos se fueron creciendo, ella se fue empoderando del tema de los mosaicos, y hoy en día ella es la que hace los mosaicos y yo soy el ayudante. Costi, por favor. Hola, buenos días. Hola. Entonces nada, con Constanza hemos construido un equipo muy importante para nuestras vidas, como crecimiento artístico y como crecimiento personal, y hemos podido desarrollar un lenguaje propio de expresión que se ha canalizado en esta casa. Esta casa inicialmente era la casa de mis abuelos y fue la casa de mi infancia. Luego, a la muerte de mis abuelos, la alquilamos para oficinas y finalmente la retomamos nosotros para tener un sitio donde exponer nuestros productos. En esto llevamos casi 3 años y pues digamos que no está abierto al público porque sigue siendo un lugar muy íntimo, pero pues todo el que quiere venir simplemente timbra y lo recibimos y les explicamos y les hacemos un recorrido por la casa, el cual quiero que por favor, ahora que termine la charla, queremos compartirla con ustedes y que recorran los espacios. Todos están intervenidos, hay muchas obras que son alusivas al tema de la megabiodiversidad, que es un tema tan actual y tan presente, especialmente en nuestro sitio. El tema de las cordilleras, del valle, de los 2 océanos, de todo lo que Colombia trae del plus. Hay un punto que es uno de los aglutinantes en esta charla, y es el tema del surrealismo. Como les decía en la entrada, esta casa para nosotros ha sido el desarrollo de un sueño, ¿sí? Es todo lo onírico con lo práctico, combinado. Es todo lo figurativo con lo abstracto, combinado, ¿sí? Y por eso le va tan bien el tema de la biodiversidad, porque es una cantidad de ingredientes juntos en el mismo pastel, ¿sí? La casa misma hace un oficio fabuloso. Esta casa fue hecha en 1936 por mis abuelos y fue de las primeras casas de Pereira construidas en concreto y ladrillo. Pero tiene todo un trabajo artesanal en los pisos, en las puertas, en el mobiliario, que hacen que también sea una mezcla fabulosa de lo antiguo con lo contemporáneo,
de lo técnico con lo artesanal. Yo considero que sería bueno que viéramos los espacios, que habláramos de las obras, que nos acompañaran por un recorrido e intervinieran en ese recorrido y pudieran preguntar y tener una charla menos de Participar. profesora a kindergarten, sí, y poder tener una conversación más fluida con relación a todos los elementos. Van a ver un elemento que es muy presente, especialmente en mi obra, que es el tema del mango. Y yo tomo el mango como un elemento pereirano, porque yo siento que por ser tan jóvenes, Pereira es tan joven, que no tiene una identidad o una imagen que nos agarre y nos una, ¿sí? Y pienso que uno de los elementos que puede ser aglutinante son los mangos de la Plaza Bolívar. Yo empecé haciendo el mango tradicional y cada vez lo he deformado más y ya van hay mangos maduros, mangos verdes, mangos abstractos, mangos asientos en forma de mango, de mil formas. Pero ha sido un elemento muy importante en mi experiencia plástica, ¿sí? Costi, en su caso personal, ha tratado de desarrollar un lenguaje propio de expresión a través del mosaico y ha tratado de convertirlo en algo menos artesanal y más fino, ¿sí? Y eso lo ha logrado a través de la geometrización de las piezas con las que enchapa. Inicialmente, como en la entrada, el piso de la entrada es un piso muy fluido, en una técnica que se llama piqué, que son geometrías irregulares. A medida que han pasado los años, las geometrías se han vuelto perfectas. Y eso le ha dado una personalidad y un toque muy único de ella a las piezas, que ya las van a ver y ya van a entender de qué les estoy hablando, chicos. Considero que sería bueno que nos levantáramos y que nos metiéramos por toda la casa y que recorriéramos los espacios y que habláramos de diferentes temas. Otro tema importante, y antes de que sigamos, es el tema del reciclaje. Nosotros somos enfermos con el tema del reciclaje. Aquí no hay basura en esta casa. Solo la orgánica y la metemos en un sitio de compost y producimos tierra con esa basura. Esa tierra es la que nos sirve para soportar las matas, las plantas. Pero los elementos duros siempre los convertimos en esculturas, en diferentes herramientas de trabajo. Sí, bueno, bienvenidos a casa, recorren los espacios, ya abro esto. El artista hace un esfuerzo por entender el formato y tener un diálogo con el formato, ¿sí? Entonces muchas veces los accidentes del formato te sugieren que hagas esto o aquello. Y usualmente eso es lo que hacemos, o sea, seguir lo que el formato nos sugiere. ¿Sí? Entonces van a ver, por ejemplo, ese muñeco grande tenía una intención de hacerle una cabeza como la de un caballo etrusco y cuando le quedaron unos huecos en ciertas partes que me parecieron muy interesantes y terminaron esos huecos convirtiéndose en las orejas y en la cara del muñeco. Ya les voy a mostrar, si quieren quédense aquí, ya les muestro la cabeza original, que nunca la terminé porque me pareció tan interesante. Perdón. Miren, esta era el comienzo de la cabeza original, ¿sí? Pero en el proceso me quedaron unos huecos, que son estos huecos, acá y por acá. Y me pareció que era importantísimo dar esos huecos, que me sugerían que de pronto la cara podría ir allí. Entonces, siguiendo esa sugerencia, se llegó a este resultado. Sí. Y bueno, y los huecos son hermosos porque le generan mucho dramatismo a la pieza.
Y hay otro tema que es muy interesante, y es, volviendo al tema de la biodiversidad, que este es mamífero, este es un ave, este es un insecto, y este es un bicho acuático, un anfibio, un pescado, un pez, ¿sí? En el cuerpo de un solo elemento que los aglutina a todos, ¿sí? Y bueno, igual estas piezas son hechas con cualquier cantidad de bases. Este fue el primer celular que tuvimos, un Nokia de esos chiquitines. Este era el retrovisor de una moto, hormas de zapatos, el sartén de la casa, la manguera con que regamos el jardín. Todo eso te sugiere cantidades de cosas, y si las pones en práctica y las pones al servicio de la escultura, enriquece mucho las obras, ¿sí? Bueno, y las piezas de mi esposa, que es lo mismo, es entender un tema de enchape, crear un lenguaje propio de expresión, desarrollarlo, llevarlo a cabo. Y mira lo que les estaba diciendo de la geometrización de las piezas, ¿sí? Son de una perfección fabulosa. Si quieren, pasemos al lado. Bueno, aquí también hay estuvimos con mi señora en un almacén de taxidermia, que es esta gente que mata animales y luego los embalsama. Y nos dimos cuenta que había una posibilidad fabulosa, que eran cosas de plástico, porque obviamente somos protectores y amantes enfermos de la naturaleza, entonces nos da pesar cuernos, colmillos, de animales vivos, ojos. Entonces nos compramos una cantidad por ejemplo, ojos de vidrio, de animales de verdad, ¿sí? Reproducciones, obviamente. Todo esto es plástico, ¿sí? Pero las figuras son en icopor tallado, como lo que acaban de ver al lado, ¿sí? Y bueno, de manos de maniquís, de muñecos, bocas de muñecos. Las orejas del muñeco del lado son unas castañuelas viejas. Esta es una brocha de mi taller de pintura, totumas, y son puros elementos que ponemos, que juntamos, que vamos recogiendo a través del tiempo, y dan unos animales alusivos a la mega biodiversidad, animales fantásticos y a mi modo de ver fabulosos. Yo los veo en el campo, no los imagino. Fernando, ¿y la idea viene antes o...? A ver, yo soy artista de nacimiento. Yo he tratado la vida entera de hacer del arte algo menos informal, pero ha sido imposible. Ya hace años me cansé de pelear contra mí mismo. Entonces lo que yo trato de hacer en estos casos, respondiendo a tu pregunta, es tener una comunicación con lo que estoy haciendo. Entonces, él me sugiere cosas, el muñeco en proceso me sugiere cosas. Por ejemplo, yo a los muñecos realmente me interesa poco el tema de la sexualidad en los muñecos, ¿sí? Me interesa más la sensualidad. Pero en el caso específico de este muñeco, él me sugería que tuviera sexualidad. Entonces, en un paseo a Salento, me encontré con unas semillas de cedro y me pareció que podían ser unos testículos muy interesantes. Entonces traje las semillas de cedro y se las puse de testículos. Ahora, si quieres, vienes y las ves. Y lo mismo, el ano y el pene es un lápiz. Es un lápiz grueso que tenía en el taller y me pareció que podía ser interesante, y también le di cierta forma y se lo puse, ¿sabes? Entonces es un diálogo con el formato, y lo mismo son los cuadros. Muchas veces el cuadro me sugiere, ponme amarillito aquí, azulito allá. No, cámbiale para rosado, ¿sabes? Entonces él va generando, y lo mismo paran cuando ellos dicen. Hay un
en que no me hagas más nada, que pues te vas a acceder y vas a tener tanta información que va a ser ilegible. Entonces, tan. Sí. La hora de ponerle la firma. Sí. Pero si quieren pasemos a la habitación del lado. Aquí hay una pieza que es preciosa, que es esa jirafa, que es de mi esposa. Y bueno, ese jarrón también es una poesía. Es un difuminado, que es precioso. Las baldosas son hechas por nosotros. Sí, señora. Este es el otún y este es el intimio. Y no es literalmente una fotografía, una copia del paisaje, más si es un recuerdo onírico más que todo de paseos de infancia. Son muchas de las obras que van a ver y que han visto son recuerdos de hace 40 o 50 años y que se manifiestan en el momento de hacer la obra. Yo estoy trabajando en una pintura y de pronto en la pintura me empieza a sugerir recuerdos ausentes, cosas que ya no me acordaba, que tenía allá en la trastienda y que empiezan a salir y es hermoso porque te das cuenta que estás haciendo un sueño, estás haciendo un recuerdo que no existía en ti hacía 40 o 50 años. Sí. Y estás reviviendo ese momento y te llegan incluso olores del momento. Sí, es fabuloso. Hay puntos en el proceso creativo en los cuales o lloras, porque estás haciendo un psicoanálisis de ti con todo lo que implica, con amor, dolor, recuerdos fabulosos, cosas que has querido brincarte en tu vida. ¿Sí? Y de pronto aparecen y son sanadores. ¿Sí? El proceso creativo de estos trabajos que pues y yo hacemos son procesos sanadores, son realmente hermosos. Esta pieza la hice con las obras de todas las otras piezas. En algún momento el taller estaba lleno de basura, pero hasta el bigote, y cuando fui haciendo las piezas y las fui sacando, me fui quedando sin elementos con que trabajar. Y ya me quedaban muy pocos elementos y decidí hacer una pieza final, y este es el resultado de una cantidad de elementos juntos. ¿Sí? Las patas son de otro que nunca me cupieron porque quería que tuviera 8 patas, pero no me cupieron sino 6. El muñeco era un bicho horroroso que se parecía como a Bill Clinton y terminé convirtiéndolo en muñeco de 3 patas. Sí, bueno, pero es una mezcla fabulosa. Ahora tiene todas estas connotaciones de guanábana que me fascinan, ¿sí? Y de ojo avisor del que todo lo ve, enfocando, no sé, como todas las situaciones, y unos pies bastante agresivos, pero también mezclados con el tema infantil de patines. Entonces, volviendo al cuento de lo surrealista, es una mezcla donde el observador puede intervenir y generar su propia historia, ¿sí? Generar su propio cuento. Pero chicos, sigamos. Esa pieza es preciosa, es de Costi, es una locura. Lo que pasa es que con tanta gente va a ser difícil. Si quieren ahora hacen un recorrido más solitos y pueden ver. Allí, también es un mango de los de la plaza que les estaba contando.
son un parque que diseñé para la firma de arquitectos Vélez Valencia. No sé si asistieron a la conferencia que dio en Creative Mornings Jaime Vélez. Bueno, él y Oscar, que son muy queridos amigos míos de toda la vida, de infancia, me pidieron que les diseñara un parque en mosaico, un poco como la banca que tenemos en el jardín. No sé si la vieron cuando entraron. Pero pues que fuera un todo y que tuviera jardineras. Entonces les diseñé este proyecto. Y hay otro elemento que es lindo que incluyo, que son bancas en forma de mango, ¿sí? Entonces van a haber bancas para una persona, para 2 personas y para 3 personas. Bueno, mangos, ¿sí? Por allá, ese cuadro del fondo, ese tríptico, es un paseo que hice cuando yo tenía como 15 años a los Llanos Orientales, y se me quedó esa imagen fabulosa de bajar de la cordillera y llegar a los llanos. Creo que esa visión es imposible de ver ahora porque la carretera coge por otro lado, por otra ruta. Pero en ese entonces había un sitio donde en una curva los Llanos Orientales se te presentaban como un océano. Y era una visión divina que retuve en mi memoria durante 30 y tantos años, de pronto 40 años. Y este que ven acá, que es un políptico de 4 obras, es un viaje que hicimos Costi y yo al Pacífico colombiano. Es un cuadro de mucha reflexión, con tantos no es posible verlos, pero les voy a dar unas pistas. Está lleno de ballenitas, estas son ballenitas, ¿sí? Allá, y vas a ver por acá abajo cantidades de ballenas, y por aquí hay tortugas marinas, calamares, pulpos, y cultivos de la gente local. Y acá en el centro hay una jungla con lianas, ¿sí? Usualmente cuando estoy haciendo mis obras pongo una tela en el suelo y en esa tela limpio los pinceles, boto las sobritas de pintura que no ameritan guardarlas por pequeñitas, bueno, y lo que se cae, ¿sí? Luego esas telas usualmente las corto en tiras y hago un tejido como este, ¿sí? Le pongo una goma por detrás para que no se me despegue y con esto hago los lienzos, ¿sí? Acompañado de cuerdas y de cosas usualmente que me encuentro. Así es como comienzan las pinturas que yo llamo pinturas tejidas o tejidos pintados, sí, que son esas obras, esas obras. Estas es otro tema que son sobre superficies planas, pero lo mismo aquí que allá es un diálogo del artista con el formato y soy totalmente permeable a las sugerencias del formato, no soy ajeno, siempre quiero que él intervenga y me sugiera cosas. Por ejemplo, en ese cuadro que ven allí, que es un naufragio, ese cuadro era un árbol y era invertido, la parte de arriba estaba abajo. Y en algún momento quise cambiarlo de caballete y lo puse invertido. Y me da esa maravilla de imagen y ya empecé a trabajar sobre la nueva imagen y me olvidé del cuadro. Me pareció tan rico visualmente y con un nivel de drama tan interesante que bueno, terminé haciendo lo que ustedes están viendo y ese es el resultado. Bueno chicos, si salimos y volteamos a mano izquierda, vamos a llegar a otro salón que está interesante, que también es alusivo al tema de la biodiversidad. Bueno, aquí es lo mismo, como ven, estos cuadros tienen muy poca intervención, son esto, ¿sí? Y tienen muy poca intervención porque me pareció que eso era lo que era, que así somos nosotros, así es nuestra tierra, así es nuestro clima, es un poco lo fortuito y lo diseñado por la naturaleza o por Dios o por lo que ustedes buenamente puedan creer, pero es eso, es una mezcla fabulosa
de lo concreto y lo abstracto. ¿Sí? Tienen una temperatura específica que me pareció muy interesante conservar. Por ejemplo, el de allá siento que es un guadual fabuloso y como también siento que es un pueblo de nuestra cultura montañera con unas geometrías que me encantan. Hay una serie de obras, por ejemplo, este es un mango de los que son banja, más grande, no tan pequeños como los que vieron allí. Y esto es una escultura que hicimos con el maestro Martín Abad, que a propósito ayer hizo 2 años de su fallecimiento. Con él, esta fue su casa y fue un sitio entrañable para él y para nosotros fue más tenerlo aquí. Esta escultura la diseñamos él y yo inspirados en el arrierismo, en los cultivos y en la ganadería. ¿Sí? Bueno, allá hay un par de piezas fabulosas que son la noche y el día de mi esposa. El día con besos y corazones y la noche con estrellas. También me parece interesante hacerlos notar en el mobiliario. El mobiliario eran los muebles de mi abuelo, que son totalmente divinos a mi concepto y tienen un elemento histórico pues que para nosotros es entrañable porque son los muebles de la familia, ¿sabes? Y creo que nos debemos sentar de nuevo y tener un diálogo porque les quiero hacer unas preguntas. Armando, Dime. ¿qué tan importante es para ti el lienzo antes de comenzar una obra? A ver, si está intervenido y si tiene muchos accidentes, es una cosa fabulosa. El lienzo en blanco me aburre un poquito. Entonces, sí, entonces yo usualmente los pongo en el caballete y les echo pintura, pero así, sin importarme qué va a pasar. O el pincel, en vez de secarlo en un paño, le hago un matachín ahí al lienzo en blanco. Una técnica y una ricura, y te empieza a sugerir cosas. Entonces, miércoles, se me parece a una vez que yo estaba en no sé dónde, y ¡pa! Ya empieza el diálogo, ¿sí? Bueno, chicos, de pronto alguien no oyó alguna parte de la historia, pero esta casa fue hecha por arquitectos europeos que vinieron aquí a Colombia después de la Primera Guerra Mundial. Hicieron una labor muy, muy importante en varias ciudades de Colombia y esta es una de esas casas, resultado de un diseño muy riguroso de un arquitecto austríaco, judío, que se vino escapando de los problemas de Europa. Bueno, lo contrataron en Bogotá, hizo obras muy importantes en Bogotá, en Medellín, en Cali, y esta es la única casa que hizo en Pereira. Como les dije, fue hecha en 1936 a 1939 por mis abuelos, y mi familia heredó la casa. Nosotros hicimos una serie de remodelaciones, como fue hacer ese muro que divide el jardín de la casa, y como hacer la entrada por donde ustedes entraron. Inicialmente la entrada era por este vacío de la escalera. Por temas económicos se alquilaron las habitaciones del primer piso, el garaje, y nosotros hicimos esa entrada y nos fuimos a vivir al jardín y allí vivimos hace algo así como 30 años. Con Costi llevamos 20 años, cumplimos el año pasado. Gracias. Y nada, y como les decía, llevamos todo este tiempo diseñando un lenguaje propio de expresión, que ha sido como la prioridad en nuestra búsqueda y en nuestra intención de crecer como personas. Pregunta, chicos.
¿Perdón? Te quería hacer una pregunta de la casa a Sí. propósito que hablaste. ¿Este piso es de...? Son los pisos originales y cada espacio tiene una cenefa diferente a todas y el diseño interior del piso es diferente a todos. Sí. Dime, por favor. Pues yo veo que en la obra hay mucha alusión al paisaje, a la naturaleza. Sí. Quería preguntarte sobre tus percepciones creativas, sobre el enfoque de creación, cómo ha variado en todo este tiempo y sobre todo lo que ha sido tu proceso de obra. Sí, yo siempre he tendido al abstracto. De hecho, muchísimos años, tal vez algo así como 20 años, fui abstracto. No sé por qué he llegado aquí. Creo que he llegado aquí por lo que les he estado hablando todo el tiempo, y es el diálogo con el formato. Me imagino que me estoy volviendo viejo y me he convertido en un hombre nostálgico. Entonces pinto mi memoria ausente, ¿sí? Pero en algún momento de la vida era mucho más intenso el diálogo con el formato y con los accidentes del formato, y me salían casi siempre obras abstractas, ¿sí? Con una temperatura y un clima y unas formas muy locales, nunca llegando al primitivismo, por decir algo, pero sí con un clima, una temperatura, una humedad nuestra, ¿sabes? Sin querer queriendo iba saliendo mi interior. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Dime. Me gustaría saber ustedes qué han pensado para después de la vida, es decir, qué piensan hacer con la casa para proteger todo este patrimonio que han logrado construir. ¿Cómo blindar? Porque Daniel, ya me Daniel, dice que eso no está en nuestras manos. Mire, cuando, te la pongo diferente, yo leí un libro de Marcel Duchamp, que fue uno de los surrealistas más importantes, ¿sí? Y Marcel Duchamp decía que las obras que uno ve en los museos no llegan a ser el 10% de las grandes obras que creó la humanidad. El resto se perdió. En guerras, en maltrato, en inconsciencia de los que los rodean, ¿sí? Para ponerles un ejemplo, Van Gogh, que un cuadro de Van Gogh vale $150 millones hoy en día. Los Van Gogh, cuando se murió Van Gogh, los vendían en paquetes de 9 obras para que los estudiantes de antes pintaran encima. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa que uno... Sí, a mí no me gustaría pensar realmente en eso, Daniel. personalmente el proceso, porque Sí, desde chiquito claro, he venido acá, claro, pocos amigos, claro. pues el amor, la Sí, importancia, sí, el esfuerzo, ha sido toda la vida. toda la vida, Sí, entonces sí. es como, bueno, Sí. ¿cómo blindar esto para que Sí. no llegue después, no sé, Ara y monta aquí? Claro, claro, no, eso te la dejo a vos que sos más joven, no te venís con un palo y te paras en la puerta. Bueno, ¿alguien? Dime, por favor. Digamos que a todos nos toca tomar decisiones en la vida, Sí. en el día a día. ¿Tú cómo manejas ese proceso de decisión en tu arte? Nosotros somos tremendamente disciplinados al aburrimiento. Y hemos llegado allá precisamente por lo permisivo que es el arte. Como no tienes patrones y puedes pintar o no pintar, es peligroso. Y los artistas, no los artistas, los creativos, somos personas que tendemos a tirarnos al abismo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y hay un tema que es la disciplina. Si eres una persona disciplinada, digamos que es más fácil construir un lenguaje propio de expresión.
Picasso decía que si uno dejaba de pintar un día, se daban cuenta los clientes. Pero si dejabas de pintar 2 días, te das cuenta tú. Sí, entonces eso es un tema que hay que meterle mucha disciplina. Entonces nosotros, mi esposa y yo, somos madrugadores, no creemos en la bohemia, nos acostamos temprano, somos muy disciplinados. Empezamos todos los días de la vida a las 8 de la mañana, ella en su taller a picar baldosas y a armar cuentos, ¿sí? Y yo tengo un taller al lado, que es mi taller de pintura, donde arranco a hacer desde pendejadas hasta cosas muy serias. Cuando la inspiración está escasa, cambia de materiales. Entonces deja la pintura al óleo y ponte a dibujar. O coge un frasco de tinta y échalo a un papel. Y ahí empieza el diálogo. ¿Sí? Ahí empieza la cabeza a funcionar y ve, hombre, qué rico si le abro un par de huecos y le meto una foto por debajo de un perro haciendo pipí, no, cualquier carajada, ¿sabes? Y ahí ya empieza el diálogo y empieza la imaginación a darte flashes y así funciona, ¿sí? Pero no puedes darle tregua a que te coma la artistada, ni la pendejada, ni nada. Es serio y vamos a hacerle. Por favor. Yo no sabía, yo no soy de acá y no Sí. sabía que acá en Pereira había sitios como este. No los hay. Entonces llegamos. Exacto, eso me llamó muchísimo la atención, que no sea un lugar turístico que todo el mundo conoce, que todo el mundo recomienda. Sí. Mi pregunta es, ¿ustedes tienen proyectado a futuro hacerlo turístico, de hacerse conocer a nivel regional? Y en ese orden de ideas, ¿cuál sería como la estrategia? A ver, lo que pasa es que después, yo llevo 38 años de oficio y después de 38 años de oficio he podido llegar a lo que ustedes están viendo y están oyendo. Y yo no quisiera sacrificar lo que han oído y lo que han visto en aras de atender gente. Que esto es muy bello, pero si esto me pasa todos los días, yo no podría pintar en la vida. O sea, algunos de ustedes les toca coger mis pinceles y hacer por mí el oficio, porque si no, se va al garete todo. ¿Sí? Entonces, hemos pensado en desarrollar un proyecto que sea para la gente, por la gente, para Pereira, que somos tan tremendamente enamorados de Pereira. Pero es un proyecto que tenemos que manejarlo con mucho tino, porque si no, por ahí se nos va la vida. Sí, y nosotros nunca hemos pretendido ser ni galeristas, ni comerciantes de obras. Pues sí, vender y exponer y mandar para todas partes y para todas las galerías y todo, ¿sabes? Pero no que sea nuestra única labor. Y eso es una labor. Sí, para eso estudia la gente, para ser galeristas y para comercializar las obras. Entonces, no queremos involucrar esas dos pasiones que no suman muy bien. No suman muy bien. Ahora, hemos estado trabajando en eso. No creas que no tenemos un cuadernado así, lleno de ideas, desde muy serias hasta muy utópicas, de cómo hacerlo. Yo me imagino que algún resultado irá a dar en no muy lejos de ahora. Yo quisiera preguntarte Dime. algo como cercano a lo que ella pregunta. Sí. Ahorita es muy tendencia en nuestras generaciones Sí. el arte urbano. Sí, Me parece muy interesante porque es como llevar ese arte que la gente no está dispuesta a buscar como a la calle y que Sí, la gente claro. pueda como observar y llamar la atención. Este arte es muy valioso, usted lleva años haciendo. sí. Me gustaría saber de qué manera usted observa, no sé si es como una forma de prostituir el arte, no sé cuál puede ser tu percepción, digamos, al respecto. Pero cómo tu arte puede aportar a la memoria histórica y también, digamos, como a la misma, digamos, como existencia de la persona y puede encontrar algo en lo que se refleje y ponerlo ahí para la gente que no está tan dispuesta a esto. Sí.
yo digo que yo no puedo colocar mi pan por ejemplo, sabes que mi Sí. oficio es la panadería, no puedo colocar el pan en la mesa de todo el mundo si no viene a buscarme. Sí, Y creo que mi pan puede alimentar y puede aportar mucho a su vida. total. ¿Cómo puede tu obra aportar a personas que no están tan dispuestas a eso? Y hay que llevárselo prácticamente. Sí, qué buena pregunta. Mira, por ahí en el año 80 y pico, yo hice los primeros grafitis de Pereira. El arte de grafiti no existía. Eso me pareció muy interesante en ese momento histórico. Y bueno, en ese momento era muy joven y tenía alientos para correr de la policía. Entonces eso funcionaba bien. A medida que pasa el tiempo, hay un tema de no tener que huir y un tema de unos silencios fabulosos que solo te los da tu taller y tu intimidad y tu encierro voluntario, sí. En el mundo de mi esposa y yo, lo más importante, lo que ha primado durante todos estos años, ha sido crear un lenguaje propio de expresión. Yo no me puedo imaginar eso para qué sirve. Sí. No, pues, cada vez que me siento a pensar en eso, ¿para qué sirve? Me dan ganas de morirme. Pero yo llevo 38 años haciéndolo, ¿cierto? Y lo que le decía a Daniel, yo me imagino que alguien va a hacer alguna cosa que no sé qué es. Sí. Pero yo pensar en esos resultados fabulosos que piensan los muchachos, porque es que eso es verdad, eso es interesantísimo, y por eso el arte se salió de los caballetes y de los talleres, ¿sí? Porque es como crear un impacto de no sé qué forma y en no sé qué target en el público y en no sé qué, ¿sabes? Ese no es nuestro caso. Nosotros nos hemos desvivido, hemos invertido todo lo que tenemos en esfuerzo y en dinero y en salud y en todo, tratando de hallar una forma de cómo comunicarnos de manera natural. Salud, qué rico. Entonces, la pregunta tuya, que es tan apropiada, eso es un tema del arte contemporáneo de ahora, ¿sí? Que no requiere ni de pinceles. Tú vas a una imprenta y dices, hágame 1.000.000 de volantes que digan, Pereira es un gran mango, Nueva York es una gran manzana. ¿Sí? Y eso es arte contemporáneo e impacta de pronto mucho más que todo esto que ustedes están viendo. ¿Sí? Ese no es nuestro caso. Nosotros somos artesanos, nosotros tenemos la cultura del arte del siglo 480, de Leonardo da Vinci. Acosti trate de pegarle una pieza en una de las cosas que ella enchapa y no te deja, porque a ella le fascina el placer del hacedor, el placer artesanal de hacer cada cosita y de pensarla 10 veces. Ayer nomás le estaba criticando porque se demoraba tanto, últimamente se demora años, ¿sí? Y se demora porque se enamora totalmente de sus carajadas y la cambia 1000 veces y tiene ese tiempo y tiene ese espacio, ¿sí? Y le importa un chorizo si eso le dice algo a alguien o no, y a mí me mata de amor eso. Sí. Entonces, te juro, yo no sé para qué sirve lo que hacemos. Es muy poco práctico lo que hacemos, es más. Pero esa es nuestra cultura, eso es parte de nuestra descendencia, de lo que hemos construido, de lo que hemos valorado en nuestros viajes y en nuestro conocimiento. ¿Sabes? Es eso, es el gusto enorme, el placer enorme del hacedor.
¿sí? En que la caja está en un proceso, digo caja por decir un objeto, ¿sí? Y esa caja está colmada de pasión y de amor y de deseos bellos y hermosos y terribles. Y esa caja nunca está colmada, ¿sí? Entonces, eso es lo que te puedo decir. La respuesta más abstracta del mundo. Dios mío, es que el surrealismo... Dime. ¿Tú? Yo, ok. Ahorita usted decía que los años lo han vuelto un poco melancólico. Sí, claro. ¿Cómo han impactado los años en su obra de arte? En lo que te estaba diciendo ahora, en que ahora soy más realista. Sí. Y pinto cada vez más mi memoria ausente, porque me descubro en los cuadros. Entonces, descubro, miércoles, yo pasé por un sitio ahí, así, y iba cogido de la mano de mi mamá, yo era un chiquitín, y tenía un perrito que no sé qué, esa escena, eso me huele, ¿sí? Entonces, trato de llegar allá con la memoria y de representar en lo mínimo o en el máximo. Sí, yo me supongo que son cosas que la gente no puede leer, ¿sabes? O pues no puede ver con la precisión con la que yo estoy viendo, pero también pienso que es un lenguaje universal, que el que tenga la voluntad, pues ve su historia, no ve la mía, pero ve la de cada cual, ¿sabes? Entonces, inicialmente era una obra mucho más libre. Hoy en día cada vez se aprieta más, ¿sí? Y se rige más por una memoria más presente, ¿sí? Antes era, digo, más ausente, pero a la vez más presente, más enamorado de ella, ¿sabes? ¿Te respondí lo que me preguntaste o dije una animalada? Dime, por favor. Ok, dime. Sí. Y digamos que las personas que trabajamos con diseño al principio decimos, bueno, yo quiero hacerlo tal cual quiero, pero llega un punto en el que uno dice, yo debo o satisfacer a un cliente, o debo pensar en un target, claro. Y pues yo veo que todas las obras que tienen acá son muy personales, sí. Pues se han llevado 38 trabajando, sí. Entonces, ¿cómo es, o sea, cómo trabajan el, lo voy a vender, no lo voy a vender, o simplemente lo hago porque me apasiona y que quiero? Lo que le respondí aquí a nuestro amigo. Nosotros construimos un lenguaje propio. Y de ahí para adelante no sabemos qué pasa con él. Sí. Para nuestro bien son obras decorativas. Entonces funciona bien en salas y funcionan lindo en lobbies y en hoteles y funcionan, ¿sí? Pero eso es fortuito. O sea, nunca buscamos sino no ir al psiquiatra. Entonces, dime. Claro, pues, o sea, claramente esta es la vida de ustedes. Sí. Lo tienen en las venas, ¿cierto? Pero ¿qué nos dirías a nosotros, o a personas como yo que no somos artistas? Sí. De por qué internarnos en este mundo, porque es que yo acabo de vivir como un placer en el recorrido, Sí. pero yo veo que tú lo disfrutas más. Ah, no, Claro. Y las poquitas cosas pues, que he hecho, los garabatos que he hecho de pronto en mis tiempos libres, uno se los disfruta, si sea Sí. una raya rara, pero Sí. uno se imagina el resto. Entonces, Sí. ¿qué nos dirías a nosotros? No, lo que pasa es que hay un tema que es muy complejo y es la disciplina. El arte tiene ese pero, digamos que el arte es celosísimo. O sea, la pintura no te deja levantar novia, no te deja ir a parrandas, cuando uno lee la historia del arte, que es que ese pintor era un bohemio, no, yo me imagino cómo hacía eso. O sea, ¿usted cómo pinta un cuadro borracho? Yo no, pues a mí no me cabe en la cabeza, sí, ni en Guayabao, ni nada, eso es una disciplina como de atleta. Nosotros nos hemos perdido de todas las rumbas del mundo porque pueden afectar en nuestras obras y no queremos hacerlo, ¿cierto? Y vivimos tan enamorados de nuestro trabajo que no queremos que nada afecte nuestro trabajo.
Sí, pero eso somos nosotros. Yo te estoy hablando de un caso específico, nosotros somos unos atletas del arte. En el año 2015 pinté 200 cuadros. Entonces, nosotros somos unos atletas del arte, ¿sí? Y completamente convencidos y enamorados, enfermos. Y salimos a viajar y nos vamos a ver arte, ¿cierto? Entonces, sí, ahora, yo pienso que la única forma de hallarle sentido a la vida, si usted no es muy... porque hay gente que es muy feliz, ese no es nuestro caso. Entonces, para hallarle el sentido a la vida, te tienes que apasionar por algo. ¿De plata o no de plata? No piense en eso, porque se le vuelve un desastre la vida. Sí, pero apasionese y ya, eso es así. Dime. ¿Cómo fue ese primer momento en el que tú te diste cuenta que querías dedicarte al arte? Pues como ese primer recuerdo que tienes. Eso ha sido la pelea más grande del mundo, porque mi familia es una familia de comerciantes. Entonces yo soy artista de nacimiento. Yo pinto desde antes de tener conciencia de ir al colegio y aprender a escribir. Y lo que yo pintaba cuando tenía 4 años o 3 años es exactamente lo que pinto ahora. Sí. Entonces no tengo, no sé, siempre lo he hecho. Sí. Y bueno, y fui a la academia y a 1000 cosas, pero nunca dejé de hacer lo que siempre he hecho. Sí, que es, volviendo al tema del surrealismo, todo lo onírico, todo lo que está allá, pero que está aquí también. O sea, esto va a pasar en una obra. Esto. Bueno, chicos, creo que... Entonces,